de un tema que es importante, pero a veces como que no entendemos bien, es el tema de la Trinidad. ¿Cuál es el rol del Padre? ¿Cuál es el rol del Hijo? ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo? Que muchas veces se han enseñado mal. Y es momento de poner en orden esos pensamientos. Vamos a ponernos de pie para dedicar este tiempo. Padre Santo, bendito Dios, estamos nuevamente reunidos acá, Señor, esta tarde en el nombre de Jesús para recibir de tu palabra, Señor, para recibir acerca del tema tan importante, Señor, que es la Trinidad. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Dios, nos ilumine nuevamente para tratar acerca de este tema tan importante y que quede claro en nuestra mente, Señor. Te pedimos que este sea el pastor Nicolás, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Listo? Bien, hermano, puede sentarse. El tema que vamos a tocar en esta tarde tiene que ver con la divinidad, con Dios. Y este es un tema fundamental dentro de la teología cristiana. Es muy importante que presten atención porque, como digo, es un tema fundamental. Aquí no se trata de si levantamos las manos o no a la hora de alabarlo, o si podemos cantar de un estilo o de otro. Aquí se trata de un tema serio, porque se trata de quién es Dios, cómo es Dios, y debemos tener claras las ideas con respecto a la divinidad, porque podemos estar adorando a un Dios falso. Las imágenes que Dios prohíbe no son solamente las de yeso, la de cayola o la de madera, sino que las imágenes que Dios prohíbe son también toda falsa imagen de Dios. Y hay gente que tiene imágenes de Dios absolutamente equivocadas. Están creyendo y adorando a un Dios que no existe en realidad. Por tanto, tenemos que estar seguros de a quién estamos adorando. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Y de eso es de lo que se trata. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a buscar en Primera de Timoteo capítulo 2, donde vamos a leer versículos 5 y 6. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 5 al 6. Ahí dice el apóstol Pablo: porque hay un solo Dios. Escuchen bien. No hay muchos dioses. No hay dos dioses. No hay tres dioses. Hay un solo Dios. Una sola divinidad. Así como hay una sola humanidad compuesta por gente de muchos pueblos, lenguas y naciones, pero la humanidad es una, la divinidad es una. Todos los seres humanos participamos de la misma naturaleza. Todos somos de carne y hueso. Todos pensamos, sentimos, todos somos espíritus. Y podemos mantener una relación con Dios que también es espíritu. Pero hay una sola divinidad. Hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Mediador es el que reconcilia a la divinidad con sus criaturas y a las criaturas con la divinidad. El único puente que tenemos para llegar a Dios es Cristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, no solo por los escogidos, por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por tanto, hay un solo Dios. ¿Esto lo tenemos claro o no? Es muy importante tenerlo claro.
Hay un solo Dios, una sola divinidad. Por tanto, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y en Isaías 44 se dice, yo Jehová y fuera de mí no hay otro Dios, sabemos que Jehová es Dios. Amén. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Jehová es Dios. Es el único Dios. ¿Ok? La divinidad. Ahora bien, nosotros sabemos que Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 9, versículo 5, vamos a ir allí. Romanos capítulo 9, versículo 5. Se nos dice, hablando de Cristo, hablando de los israelitas, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, escuchen bien, el cual es, ¿qué dice ahí? Dios. El cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ya tenemos un problema. Si estamos diciendo que hay un solo Dios, Isaías 44 dice, yo Jehová y fuera de mí no hay otro Dios. Y ahora estamos leyendo en Romanos 9:5 que Jesucristo es Dios. Se nos plantea un dilema. ¿La Biblia se contradice? No. La palabra de Dios no se contradice. Por consiguiente, tiene que haber una explicación para eso. Y la hay. Quiere decir que la divinidad es una. Pero dentro de la divinidad existe más de una persona. Divinidad solo una. Humanidad hay solo una. Pero ¿cuántas personas formamos la humanidad? Ahora mismo 7.000 millones. 7.000 millones de personas compartimos la misma naturaleza. Carne, huesos, alma, espíritu. La divinidad es una. Pero Jehová es parte de la divinidad. Cristo es parte de la divinidad. Participan de la misma naturaleza. ¿Ok? ¿Lo entienden? Solo Dios es eterno. Jehová es eterno. Cristo es eterno. Y cuando la palabra de Dios nos dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, creo que es cuando Ananías y Zafira, ¿verdad? Cuando ellos tratan de engañar a los apóstoles, en el capítulo 5, dice Pedro, en el versículo 3, dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿A quién le estaba mintiendo Ananías? Al Espíritu Santo. Versículo 4, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a quién? A Dios. Si ha mentido al Espíritu Santo y ha mentido a Dios, quiere decir que el Espíritu Santo es Dios. Una sola divinidad. Pero en la divinidad coexisten tres personas que participan de la misma naturaleza. Es así como podemos entender pasajes como en Génesis, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién estaba hablando el Padre? Con el Hijo y con el Espíritu Santo. Claro. Hagamos. Por eso la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La divinidad creó. En Colosenses nos dice el apóstol Pablo que todas las cosas fueron hechas en Cristo y por Cristo y para Cristo. Por tanto, Cristo es el creador, el Padre es el creador. Y se nos dice en Génesis que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, estaba involucrado en la creación también. Por tanto, es importante entender esto.
¿Cuántos dioses hay? Uno. Una sola divinidad. Ahora, ¿el Padre es Dios? Sí lo es. ¿El Hijo es Dios? Sí lo es. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí lo es. Porque los tres participan de la misma naturaleza. Ellos no son de carne y hueso, solo Cristo participó de la naturaleza humana. Pero Cristo participa de la naturaleza divina. Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice Pablo que en Él habitaba la plenitud de la deidad. La plenitud de la divinidad estaba en Cristo. Por tanto, Cristo es Dios. Y esto es algo clarísimo a lo largo de todas las Sagradas Escrituras. Aún antes de que Cristo viniera como hombre y tomara cuerpo, ya Cristo estaba involucrado en la historia de la relación de Dios con el hombre. En forma angelical, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se ve a Cristo obrando como el ángel de Jehová, el enviado de Jehová. Ángel significa enviado. Y cuando vemos que Moisés se acerca a la zarza que estaba ardiendo, Dios le dice desde la zarza: descalza tus pies porque el lugar en que estás santo es. Y le habla como Jehová. Pero es muy interesante. Vamos a Éxodo capítulo 3. Porque Éxodo capítulo 3 dice, versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. ¿Se le apareció quién? El enviado de Jehová, el ángel de Jehová. Y viendo, el versículo 4, ¿viendo quién? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Quién era el ángel de Jehová? Dios. Pero aquí no se está refiriendo a Jehová, se está refiriendo a Cristo, el ángel de Jehová, el enviado de Jehová. Se le llama Dios y se le dice Jehová. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos hacen ver esta realidad, que la divinidad es una sola. La religión judía era monoteísta. Mono significa que cree en un solo Dios. Monoteísta. Teo es Dios. Monoteo es monoteísta, creyentes en un solo Dios. La fe cristiana también es monoteísta. Creemos en un solo Dios. Hemos leído a Pablo, 1 Timoteo 2:5, que hay un solo Dios. Pero vemos que la divinidad, dentro de la deidad, hay tres personas que participan de la misma naturaleza. Y fuera de ellos tres, nadie más participa de esa naturaleza. Así que Jehová es Dios, Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y no son tres dioses, sino uno. Es un solo Dios en tres personas diferentes. No creemos en tres dioses. Y esto es muy importante. Y de esto, bueno, tenemos que hablar hoy, ¿verdad? Cuando nos referimos a la divinidad, nos estamos refiriendo a la naturaleza de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Dios es el creador, el sustentador de todo cuanto existe. Pero Dios es también nuestro Salvador. Dios es también nuestro Consolador. Y cada una de esas facetas la realiza una persona diferente dentro de la deidad, dentro de la divinidad. Si estudiamos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta de que solamente esas tres personas participan de la naturaleza divina. Y digo personas porque el Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. ¿Qué quiere decir que es persona? Que tiene cualidades personales. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Es una forma de explicar que es como el poder de Dios, no en acción.
Por ejemplo, como la energía eléctrica. Pero el Espíritu Santo se nos muestra en la Biblia como alguien y no como algo. Alguien que se entristece, que se puede contristar, como alguien que ama, como alguien que intercede por nosotros, que nos ayuda, como alguien que está ahí para capacitarnos. Por tanto, el Espíritu Santo no es una fuerza activa, es una persona. Que Cristo es una persona es evidente porque en Él se juntan la dos naturalezas, la divina y la humana. Pero el Padre también se nos revela como una persona que ama, que se enoja, como una persona que tiene emociones, sentimientos. Por tanto, un solo Dios en tres personas diferentes. Hay algunos que creen que están descubriendo algo nuevo con la doctrina de los Jesus Solis. Ustedes saben que los Jesus Solis no es un solo. La doctrina de los unicitarios, los que creen que solo hay un Dios y que el Padre es Dios, que Cristo es el mismo Padre, Jehová, hecho hombre, y que el Espíritu Santo es también el mismo Jehová, hecho Espíritu. Pero que no distinguen personas en la divinidad, no hacen diferencia de personas. Cuando ocurre esto, nos damos cuenta de que es una falsa doctrina que surge en el siglo XX, en 1918. Nunca antes se había creído eso. No es una doctrina que creyeran los apóstoles. No es una doctrina que enseñe la Biblia. Es una doctrina que un señor, llegado un momento, él llega a decir que... a ver, ¿dónde tengo aquí? La doctrina unitaria es de origen reciente, fíjense bien. Un credo de fe que pertenece a este siglo, bueno, esto está escrito en el siglo XX, es afirmado por sus proponentes que el concepto fue revelado por Dios, quien tuvo oculta esta verdad hasta el siglo XX. Supuestamente la revelación se dio a conocer a principios de 1914 a través de John G. Shipp. Afirmó que durante una noche de oración Dios le reveló la doctrina unitaria y el bautismo solo en el nombre de Jesús. Bueno, si esto es así, es evidente que, teniendo en cuenta lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, del 8 al 10, si alguien viene con una doctrina nueva que no es conforme a lo que los apóstoles han enseñado, dice, tengámoslo por anatema, ¿verdad? Es una doctrina nueva, no es una doctrina cristiana, no es una doctrina que se haya enseñado a lo largo de los 21 siglos de la Iglesia. Apenas si tiene 100 años esta doctrina. Es una falsa doctrina y nosotros no podemos aceptar realmente falsas doctrinas. Ahora, veamos qué es lo que enseña la palabra de Dios. Juan capítulo 7, versículo 16. Juan capítulo 7, versículo 16. Ahí dice que Jesús dijo, le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que dice que me envió. Que me envió. Para poder entender la escritura tenemos que hacerle preguntas al texto. Así que aquí tenemos a alguien que está hablando. ¿Quién es? Jesús. ¿Y Jesús habla de sí mismo o de alguien más? De alguien más. ¿De alguien más? ¿De quién? El que le envió, ¿verdad? Entonces, si alguien le envió, no puede ser la misma persona que es enviada, ¿no? Si dice alguien me envió, no se está refiriendo a sí mismo, ¿verdad? Está hablando de dos personas diferentes. Cuando no tenemos la respuesta en el mismo pasaje que estamos estudiando, debemos acudir siempre al contexto
que son otros pasajes de alrededor para buscar la verdad. Vamos a ver quién le envía. Juan capítulo 5, versículo 37. A ver quién envía a Jesús. También, ¿quién dice ahí? El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Es decir, el Padre que me envió. Así que aquí Jesús nos dice quién le envió. El Padre. ¿De cuántas personas está hablando aquí? Ahora, ¿cómo pueden afirmar algunas personas que Cristo y el Padre son una misma persona? No es lógico pensar. No tiene sentido. Por tanto, uno es el Padre y otro es el Hijo. Uno es el que envía y otro es el enviado. ¿Lo tenemos claro o no? Sí. No pueden ser la misma persona. Ahora, ¿qué predicaba Jesús? Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículos del 1 al 2. Dice ahí, Juan 1, del 1 al 2, en el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo era con Dios, con. Cuando se dice que alguien es con, se está hablando de otra persona más, ¿verdad? No se está hablando de que el verbo, dice ahí, y el verbo era Dios. Es decir, el verbo pertenecía a la divinidad, ¿verdad? Este era en el principio con Dios. Aquí tenemos a una parte de la divinidad con otra parte de la divinidad. Los dos son Dios. Pero es evidente que hay una separación entre uno y otro. Y hay una distinción que vemos, ¿verdad? Es evidente. ¿Qué significa estar con Dios? Que estaba junto a Dios. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estaba Jesús equivocado? No. Jesús no se equivoca. De ningún modo, ¿verdad? La palabra formaba parte de la divinidad. Por eso dice, y la palabra, el verbo, era Dios. Pero es evidente que el verbo estaba con Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26, es el texto ese que antes les cité, donde Dios dice, hagamos, ¿ok? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. No está diciendo haré, porque él dio, ¿verdad? Él podía haber dicho haré al hombre a mi imagen, pero no dice eso. Dice hagamos, y ahí está involucrando a otras personas. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién puede crear sino Dios? Muchas veces se dice que un escritor crea, ¿verdad? Es un creador, crea novelas. O un artista que esculpe la piedra, dice, esta es mi creación. Pero en realidad no es así. Es un lenguaje que no es correcto, etimológicamente hablando, porque crear solo crea Dios. El hombre toma la piedra y le da forma. O tomamos pinturas y hacemos un cuadro hermoso. Pero no estamos creando. O cogemos un papel y una libreta y escribimos un poema o una novela, pero no estamos creando nada. Decíamos, crear solamente Dios puede crear. Amén. El hombre no crea nada. Pero nosotros vemos aquí que realmente Dios dice, hagamos, y Dios está involucrando a otras personas
en lo que Él iba a hacer. Él estaba creando al ser humano. ¿Quién puede crear? Solamente Dios. Así que las personas que estaban involucradas en la creación no son muchos dioses, porque hay un solo Dios, nos ha dicho la Biblia, una sola divinidad, pero es evidente que dentro de la divinidad hay varias personas, concretamente 3. Por eso, Colosenses capítulo 1 del 15 al 16. Colosenses capítulo 1 del 15 al 16. Ahí dice, Él es, está hablando de Jesús, del Señor Jesús, y dice, Él es la imagen ¿de quién? Del Dios invisible. ¿Qué significa que es la imagen del Dios invisible? Es decir, que cuando estaban viendo a Cristo, estaban viendo a Dios. ¿Ok? Cristo daba a conocer a Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas, no algunas, todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. O sea, que estuvo en el principio. Claro, todo lo que existe en el cielo, en la tierra, visible o invisible, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Por tanto, es evidente que Cristo es el creador. Y en el principio, dice, en el principio creó Dios, así que Cristo es Dios, porque Cristo estaba creando. ¿Ok? Pero Cristo no es el Padre. Cristo es una persona distinta al Padre y es distinta al Espíritu Santo. Por mucho que los unitarios pretendan decir que Dios hablaba con los ángeles, esa es la excusa que ponen los unitarios, es evidente que los ángeles no pueden crear. Ni los ángeles participan tampoco de la naturaleza de Dios. Dios no le hubiera dicho a los ángeles, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, porque los ángeles son diferentes a Dios. Dios es el creador. Los ángeles son criaturas creadas. Y solo Dios puede crear. Los ángeles no pueden crear. ¿Ok? Y fuimos creados a la imagen de Dios, no a la imagen de los ángeles. Por tanto, Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo del 17 al 18. Juan 5 del 17 al 18. Vamos a ver cuántas personas vemos en este pasaje. Jesús le respondió, mi Padre ahora trabaja y yo trabajo. ¿Cuántas personas tenemos aquí? Dos. Por esto los judíos, fíjense bien, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. En la mentalidad de los judíos era evidente que nadie podía ponerse al mismo nivel que Dios, porque hay un solo Dios. Y ellos tenían claro la declaración de fe de Israel es, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Por tanto, para ellos era muy importante. Cuando Cristo dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, se va poniendo al mismo nivel que el Padre. Para los judíos, eso era una blasfemia. Por eso querían matarle. ¿Por qué querían matarle a los judíos? Porque Jesús se estaba poniendo al mismo nivel del Padre. Y es que realmente Cristo está al mismo nivel que el Padre en cuanto a divinidad, en cuanto a naturaleza, porque participan de la misma naturaleza. ¿Pudiera Dios engendrar un hijo que no fuera Dios? No. ¿Puede un hombre engendrar algo que no sea un ser humano? No.
Fíjense cómo son las cosas, ¿verdad? Tenemos en el Génesis el relato de la creación, y aún cuando Dios está creando los animales, dice repetidamente, procreen según su género, multiplíquese según su especie. Y es imposible, se han intentado hacerlo, porque el hombre era rebelde en su corazón y trata de demostrar que Dios se equivoca, pero Dios nunca se equivoca. El hombre ha intentado mezclar especies y no lo ha conseguido hasta el día de hoy. Se pueden mezclar dentro de una misma especie diferentes razas. Por ejemplo, podemos mezclar dos especies diferentes de perros, un terrier con un pitbull, lo podemos mezclar, pero los perros son perros. Ahora no podemos mezclar un perro con un gato, es imposible, porque no son la misma especie, no son del mismo género. Podemos mezclar un caballo y un burro, una burra, y de ahí sale una mula, pero son la misma especie, es el mismo género. Ahora no podemos mezclar un caballo con un rinoceronte, no podemos, no hay forma, se ha intentado hacer, es imposible. Dios, cuando engendró en María a través del Espíritu Santo, engendró a Dios. Los católicos se equivocan cuando dicen que María es madre de Dios. María es madre de Cristo Jesús, pero no es madre de Dios, porque eso supondría que Dios no hubiera existido hasta que no hubiera nacido, que Dios ya existía antes que María. María recibió la semilla de Dios, pero María da a luz la naturaleza humana de Cristo, no la naturaleza divina. Esa ya existía desde la eternidad. Cristo dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Y nuevamente los judíos querían apedrearle, porque decía, si tú no tienes ni 50 años, ¿cómo te vas a decir que antes de Abraham eras tú? Abraham vivió 2000 años antes de Cristo. ¿Cómo vas a decir tú que eres antes que Abraham? Pero Jesús lo estaba diciendo porque realmente él era desde antes de la creación del mundo. Juan capítulo 17, versículo 3. Aquí tenemos a Jesús orando. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Por tanto, el Padre y Jesucristo son las mismas personas. No son las mismas personas. Son el mismo Dios, pero son distintas personas. ¿Ok? Ahora, primera de Juan capítulo 5, versículo 7. Primera de Juan capítulo 5, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Cómo sabemos que son tres personas? Bueno, es evidente que están nombrando a tres personas diferentes. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí tenemos la Trinidad completa. Si me amáis, guardad mis mandamientos, está hablando Jesús,
Y yo rogaré al Padre. No dice yo rogaré a mí mismo. Está rogando al Padre. Y os dará otro consolador, el Espíritu Santo. Por tanto, tenemos aquí la Trinidad completa en este pasaje de Juan 14, del 15 al 17. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Está claro, las tres personas de la Trinidad aquí. Cuando venga el Consolador, a quien yo, dice Cristo, os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, es el Consolador, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dice Jesús. Es evidente que no está hablando de una misma cosa, sino diría, yo me mandaré a mí mismo para dar testimonio de mí mismo. No tiene sentido. No es eso lo que dice Cristo, pero eso es lo que dice el Unicitario, que no hay diferencia de personas dentro de la divinidad. Es un error. Podríamos estar así, yo tengo aquí texto como para estar 3 días dándole pasaje tras pasaje para poder ver los argumentos. Pero escuchen, la cuestión es, lo importante no es lo que digan los testigos de Jehová, que no creen en que Cristo sea Dios, y entonces han tenido que cambiar la Biblia, donde dice, y el verbo era Dios, ellos han incluido un artículo diciendo, y el verbo era un Dios, y ponen Dios en minúscula. En primer lugar, eso es un error, porque el Evangelio de Juan no tiene artículos. Está escrito todo en mayúscula, sin separación de las letras. Todas las letras están unidas, todas, sin separación de palabras. Por tanto, es una mala traducción. Que además choca con todo el contexto general de la palabra de Dios. El contexto de toda la Biblia nos habla de que solamente hay, ¿cuántos dioses? Un solo Dios. Pero toda la Biblia nos da testimonio de que el Padre es Dios, de que Cristo es Dios y de que el Espíritu Santo es Dios. Por tanto, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. No importa. Forma parte de la teología cristiana. La palabra Trinidad es una palabra que se inventó para expresar esta doctrina. Pero si no les gusta la palabra Trinidad, pueden usar diversidad dentro de la divinidad. Es lo mismo. Estamos hablando de que dentro de la divinidad, que es una, coexisten 3 personas diferentes. Dicho esto, preguntas. Pastor, hay un ejemplo que siempre nos han dado que dice que el Padre es el sol, Cristo es la luz y el Espíritu Santo es el calor. O sea, son 3 manifestaciones diferentes. 3 manifestaciones, dice. Pero acá usted nos dice son 3 personas. Por ahí va la cosa. No sé qué tan ajustado sea eso a la realidad, ¿no? En el sentido de que el Padre, Jehová Dios, el Creador, participa de la misma naturaleza que el Hijo. El Hijo participa de la misma naturaleza que el Padre. Y el Espíritu Santo participa de la misma naturaleza que los dos. No son naturalezas diferentes. El calor y la luz son naturalezas distintas. El sol es una naturaleza diferente. Entonces también da otro ejemplo que dicen que es como el agua. Hay agua, hielo y gas. Sí, pero eso es la misma naturaleza. Es H2O. Puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Pero es la misma naturaleza. Ese ejemplo sí es válido. Porque no cambia la naturaleza. Y es que es muy importante que entendamos que la divinidad, los 3 que participan de la misma, o sea, de la divinidad, los 3 son de la misma naturaleza. Es decir,
Como Cristo dijo, todo lo que el Padre hace, lo puede hacer el Hijo igualmente. Y entonces cuando uno ora, pastor, toda la oración tiene que, si los tres tienen la misma naturaleza, ¿habría algún problema si alguien le ora a Cristo o alguien le ora a Cristo? Lo habrías porque no estaríamos teniendo en cuenta la doctrina, la enseñanza de Jesús. Cristo nos ha enseñado cómo debemos orar. Y en Mateo capítulo 6, versículo 9, el Señor Jesús nos dice que debemos dirigir nuestras oraciones ¿a quién? Al Padre. Al Padre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. De Jesús. Y con la ayuda del Espíritu Santo. Por tanto, esa es la manera correcta de hacerlo. A mí me había enseñado que el Padre es Dios por nosotros, el Hijo es Dios con nosotros y el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Bueno, no, porque Dios es con nosotros, Cristo es con nosotros, el Espíritu Santo es con nosotros y en nosotros y por nosotros. Los tres son con, por y en nosotros. Y en la oración, Padre, cuando uno se dirige al Padre, solamente a la persona del Padre, o también ahí se incluye. Acabamos de decir, Mateo capítulo 9, capítulo 6, versículo 9, Cristo nos enseña que debe ser dirigir al Padre. ¿Ok? Pero ahí también está Jesús en el sentido de que Dios también, ¿Perdón? digamos que la oración también la recibe Jesús, porque es Dios. A ver. Solamente es a la persona del La Padre. Biblia dice que quien no honra al Hijo no honra al Padre. Yo puedo honrar al Hijo en mi adoración. Yo puedo cantarle a Cristo o le puedo cantar al Espíritu Santo. ¿Ok? Pero a la hora de orar tengo que dirigir mi oración al Padre. ¿Ok? Mi pregunta, cuando dice hablamos del hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿cuál es la semejanza? ¿Se lo podría explicar? Bueno, se refiere a que nosotros somos seres pensantes, porque Dios piensa. Somos el único ser pensante sobre la tierra, aunque no lo parezca, aunque mucha gente parezca que no piensa. Somos los únicos seres capaces de acumular entendimiento, conocimiento, sabiduría, información. Desarrollamos nuestro intelecto. Somos el único ser con capacidad de entender, de escuchar, de decidir, de ser responsable en ese sentido. Por tanto, en ese sentido somos creados a la imagen de Dios. En el sentido de que tenemos esa capacidad que Dios ha otorgado al ser humano cada mano. Pastor, disculpe, entonces esa canción que dice dirigida al Espíritu Santo, ven Espíritu, estaría mal, ¿no? Ven, Espíritu Santo lo debería cantar aquella persona que todavía no es creyente, como una oración de recibir a Cristo como su Salvador. Pero si nosotros ya lo tenemos, sabemos que donde estemos nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. ¿No? Lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, 19, que somos templo del Espíritu Santo. 3:16, ¿no? Entonces, una pregunta. Específicamente, ¿cuál es el rol del Padre, cuál es el rol del Hijo y cuál es el rol del Espíritu Santo? El ser Dios. Es decir, recuerden que el Hijo dice todo lo que el Padre puede hacer, el Hijo lo hace igualmente. O sea, si bien es cierto, y lo podemos ver a lo largo de la historia bíblica, de la revelación bíblica también, que el Padre se ha manifestado en relación con Israel y tal, pero el Padre sigue estando presente en todo el Nuevo Testamento. Aunque bien es cierto que es Cristo el que estaba en la tierra y al que la gente podía ver y con el que podían interactuar, ¿no? Entonces, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Decía Jesús, ¿no? Por tanto, sigue siendo Dios. Cristo traía una misión que era dar su vida por nosotros, la cumple. Ahora sabemos que está, digamos, en acción el ministerio del Espíritu Santo. Desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo está en la tierra. Cristo ascendió a los cielos, pero Él sigue allí intercediendo por nosotros, sigue allí siendo nuestro abogado, ¿okay? Defendiéndonos delante del Padre. O sea que cada uno tiene, digamos que
labor que ha ido desarrollando para con la humanidad, ¿no? Y nosotros sabemos que cuando la Biblia dice que el Padre nos creó, ya nosotros hemos visto que el Hijo nos creó y que el Espíritu Santo nos creó. Pero quien se ve en el Antiguo Testamento creando es al Padre. Aunque Pablo nos dice que todo fue creado en Cristo. Por lo tanto, es inseparable, es la misma divinidad. Pero sí que ahora en la iglesia quien habita es el Espíritu Santo. Porque Cristo está en el cielo, intercediendo por nosotros. Pero Cristo está también aquí con nosotros. Recuerda las palabras de Jesús en Mateo 28:20, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando dos o más nos reunimos en su nombre, está en medio de ellos. Claro. Pero no se refiere al Espíritu Santo, se refiere a Cristo. Se refiere a Cristo. ¿Ok? Y es que Cristo, por ser Dios, tiene la capacidad de poder estar en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Aquí en Perú y en Fuerteventura con nuestros hermanos. O en México. Ya, pastor, entonces cuando la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, también somos templo de Dios y de Jesús. Claro, es que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué forma tenía Cristo? El Espíritu Santo. Mi otra pregunta es, cuando hay una unidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no puedo separar esas tres personas porque Dios es Espíritu, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios y el Espíritu Santo no serían? Bueno, tengan en cuenta que entender la divinidad dentro de la deidad es un verdadero misterio. O sea, hay cosas que son incomprensibles para la mente humana, porque, como dijo León Tolstoy, si Dios fuera tan pequeñito como para que le pudiéramos entender en todo, no sería el Dios tan grande que necesitamos, ¿no? O sea, hay cosas que son incomprensibles para nosotros, pero son reales. Si Dios lo dice, es verdad. Ahora, ¿cómo estaba Cristo obrando en el Antiguo Testamento? Cristo obra como el enviado del Padre, como el ángel de Jehová. Cada vez que leas un texto en el Antiguo Testamento que habla del ángel de Jehová, a eso se le llama en teología una teofanía, es decir, una manifestación espiritual de Dios. ¿Ok? Pero Cristo como hijo ya existía desde la eternidad. ¿Ok? Lo que pasa es que, por ejemplo, a Abraham se le aparece en el encinar de Mamre la Trinidad completa. O sea, se le aparecen tres hombres. Y cuando Abraham lo recibe en su tienda y le pone el nombre y dice, y Jehová le dijo, o sea, está claro que esos hombres eran Dios, es una manifestación física de Dios. Abraham está con ellos, le ofrece comida, ellos comen, son seres reales, no es una visión, les prepara carne, les da de comer. Y después, curiosamente, cuando van para Sodoma y Gomorra, solamente van dos, como si algunos hubieran quedado allí con Abraham, pero habla en primera persona en nombre de Jehová. Es un texto hermoso, ¿no? Porque es una teofanía, una manifestación visible de Dios. Ahora, Dios es Dios y Él tiene la capacidad de manifestarse como, donde y de la manera que Él quiere. Si no pudiera hacerlo, no sería Dios. Pastor, ¿quiere decir que estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reunidos con Abraham? Que si tuvo reunidos, claro, el Padre, el Hijo. ¿con quién? Con Abraham. Claro, eso es lo que da a entender el texto. ¿En qué parte está de Génesis? ¿Perdón? ¿En qué parte está de Génesis? No me acuerdo ahora mismo, te la busco enseguida.
18. Capítulo 18. Sí, Génesis 18. Desde el 18 en adelante lo tienes. Jessica. Sí, justamente quería preguntar eso de cuando muchos profetas, Abraham, Moisés, cuando los ángeles venían a hablar con Abraham, era la Trinidad. Y ahora, cuando a veces algunos profetas, llegaba un ángel a una tienda y le decía, pido palabra de Dios para ti. De repente puedo interpretar que sea el enviado, que es Jesús. No entendí muy bien la pregunta, la verdad. Reformula, a ver si... A veces, por ejemplo, llegaba un ángel Sí. y visita una casa. Pero hay que diferenciar cuando es un ángel. Ángel de Jehová. El ángel de Jehová siempre es Cristo. Siempre. En el Antiguo Testamento, cuando habla del ángel de Jehová, es Cristo. Cristo es el enviado de Jehová. ¿Ok? Entonces, cuando habla del ángel de Jehová, Un solo ángel enviado a Sí. y cuando vienen tres ángeles se presentan en la confesión, siempre va a ser la Trinidad. en este caso concreto, cuando se le presenta a Abraham, si vemos que son tres personas, porque dice, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, alzó los ojos y miró, y hay aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Esto es la típica hospitalidad judía. Entonces salió corriendo el tal, se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracias en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, lavar vuestros pies, recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después partiréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, sí, como han dicho. Yo tengo una pregunta, dice en Génesis 6, dice, versículo 2, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres sosteniendo de Dios. ¿Qué se refiere con eso, hijos de Dios? Hijos de Dios es una expresión que con frecuencia se le aplica a los ángeles. O sea, caídos. Digamos que fueron ángeles que fueron enviados a la tierra en una misión, tomaron cuerpo y viéndose con cuerpo humano, miraron a las chicas guapas y fornicaron con ellas. Entonces los ángeles también tienen el Espíritu de Dios. No. Los ángeles no tienen el Espíritu de Dios. Son espíritus a servicio de Dios. Dice, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, por cierto, porque ciertamente... Ahí está hablando ya después de otra cosa. ¿Ok? Pastor, ¿cómo dijo delante usted que el Padre con nosotros, el Padre con nosotros, el Hijo con nosotros y el Espíritu Santo? Los tres están con Los tres están con nosotros. nosotros, en nosotros y por nosotros. O sea que ahí podemos ver cuánto privilegio tenemos nosotros como seres humanos. Así es, así es. ¿Qué valor tenemos para Dios? En realidad no valemos nada. O sea, simplemente el hecho de estar en nosotros. La misericordia de Dios, la gracia de Dios, es lo que hace que Dios no nos haya destruido ya por nuestros pecados. Muchas veces me mandan por Facebook fotografías de una chica vestida con armadura, la princesa de Dios. Tú vales mucho, no valemos nada. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Los paños que las mujeres usaban antes cuando venían el periodo, antes de que se crearan las compresas, se inventaron las compresas, ese paño sucio, pues así dice Isaías, dice que nuestras mejores obras son como trapos menstruados. Es decir, no somos nada, no valemos nada. Es solo la misericordia de Dios, la gracia de Dios para con nosotros, lo que hace que no nos destruya, porque sería lo que nos destruiría. Me confundí un poco con lo que dijo la hermana, dijo, hijos de Dios que son ángeles caídos, y a veces cuando llaman... No ángeles caídos, hijos de Dios es una expresión que se refiere con frecuencia a los ángeles, no ángeles caídos. El capítulo 6 de Génesis está hablando de ángeles que cayeron, pero hijos de Dios
se refiere a ángeles en general. Por ejemplo, en Job, capítulo 1, si ustedes van a encontrar Los hijos de Dios se presentaron ante que ahí dice, vinieron los hijos de Dios. eso es. ¿Y a nosotros también nos pueden llamar hijos de Dios o no? ¿Cómo? A nosotros también nos pueden llamar hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, adoptados por medio de la fe. Pero en Job capítulo 1, versículo 6, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Es decir, Satanás es un ser creado por Dios. Hijo de Dios es una expresión que en el hebreo antiguo se refiere a criatura de Dios. Por eso se le aplica a los ángeles también. Una pregunta en cuanto, porque dijo el Señor Jesús que ni el día ni la hora lo sabe Él, sino el Padre. ¿Cómo entendemos dentro de la misma divinidad, si participa de la misma divinidad? Cuando Jesús decía que tenía hambre, no lo estaba diciendo como divinidad, lo estaba diciendo como hombre, como su naturaleza humana. Se cansaba, tenía hambre, se dolía, se entristecía. Claro. En la cruz Jesús dijo una frase, él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Claro, no es que el Padre lo hubiera abandonado, pero él se sintió abandonado en ese momento. Pastor, yo siento así, ¿no? Antes de en el Antiguo Testamento el hombre podía hablar con Dios. Perdón, ¿y el hombre? En el Antiguo Testamento el hombre podía hablar con Dios, podía escuchar directamente a Dios, ¿no? Cuando él lo llamaba por su nombre. Pero fue tanto lo que el hombre hizo que perdió ese privilegio, digamos, y Dios, para hacer su obra mejor todavía, fue que mandar a Jesús, ¿no? Y convertido y hecho hombre para que quizás por medio de él nosotros entendamos de una forma mejor todas las cosas, ¿no? Debido a la necesidad del hombre. Ya cuando él fallece, muere y se va, ¿no? Y al cielo, es cuando el amor de él sigue y nos deja al Consolador, al Espíritu Santo, para que no nos quedemos solos, ¿no? O nos deja todo el poder, ¿no? Es así, está bien. Bueno, en realidad fueron los mismos hombres los que le dijeron a Dios que no querían oír su voz. Fueron los mismos hombres los que cuando oyeron el bramar de las montañas, cuando Dios se manifestaba a su pueblo, al ver los truenos, los relámpagos y ver el poder de Dios en acción, se asustaron y le dijeron a Moisés que Dios no nos vuelva a hablar a nosotros directamente. Ve tú y habla con él y después tú nos dices lo que sea. No sea que muramos. Es decir, los hombres se dieron cuenta del poder de Dios tan enorme. Y ellos sabían que Dios era justo, santo y que no consiente con el pecado. Entonces los hombres, recuerdan por ejemplo cuando Pedro, después de la pesca milagrosa, se tira a los pies de Jesús y le dice, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. O sea, como diciendo, Señor, aléjate porque me vas a matar. O sea, él sabía que nadie podía ver a Dios cara a cara y seguir vivo. Porque pues somos seres pecadores, ¿no? Por eso Pablo dice que antes de ir al cielo tenemos que ser transformados. Es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad, si no, no podríamos resistir en la presencia de Dios. Dios sigue hablándonos, Dios sigue revelándose a cada uno de nosotros. El otro día alguien me mandó un post del Facebook donde se veía a alguien arrodillado diciendo, Señor, háblame, quiero oír tu voz. Y se veía una mano con una Biblia diciéndole, léela en voz alta. Es decir, Dios nos habla a través de sus palabras. Y es importante que entendamos esto. Dios sigue hablándonos, Dios sigue vivo. ¿Okay? Y Dios sigue comunicándose con nosotros. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no apreciamos nuestro tiempo de oración como un tiempo de conversación. Estamos acostumbrados a rezar. Perdónenme que les diga, o sea, con toda sinceridad. Es decir, muchas veces rezamos en vez de orar. Repetimos frases hechas.
Hablamos como si Dios fuera una máquina a la que tenemos que dictarle una serie de frases que ya hemos aprendido de memoria. Señor, gracias porque tú eres bueno, te pido por mi familia, no sé qué, no sé cuánto. Y en el nombre de Jesús, amén, nos levantamos y nos vamos. Y Dios se quedó queriendo hablarnos y no hemos tenido el detalle de pararnos, como dice la Escritura, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Yo lo he intentado hacer varias veces en la iglesia. Hemos estado orando y yo he guardado silencio. Y siempre sale alguien por ahí que es incapaz que cree que a lo mejor a uno le faltan las palabras, ¿no? Que cree que uno se ha dormido, que cree que a uno le... No, espera, guarda silencio en el Señor, espera en él. Y Dios te va a hablar. Ahora, créeme, Dios te va a hablar con la Escritura. Y cualquier cosa que Dios te diga tiene que estar bien fundamentada en la palabra de Dios. Ay, pastor, he tenido una visión, he tenido un sueño y Dios me ha dicho que, ay Dios, me he hecho a temblar, cada vez que alguien me dice algo así. Me he hecho a temblar. Hablamos sobre la Trinidad, sobre la diversidad dentro de la divinidad. Pastor, y cuando tú oras sobre un asunto y el Señor te responde, no por la Biblia, sino te muestra lo que debes hacer, eso también viene de Dios que te dice, o sea... La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso significa que hay una conversación entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu. Dios nos puede hablar. Ahora recuerden, siempre tenemos que filtrar cualquier cosa que oigamos o creamos oír a través de la Escritura. Si contradice la Escritura, no puede ser verdad. ¿Ok? Es muy importante tener en cuenta eso. Pastor, he tenido un sueño y Dios me ha dicho que tengo que... Donde abundan los sueños, abundan las vanidades. Mejor atender a la palabra profética más segura. También Hebreos dice, de hecho, tanto superior a los ángeles, cuando le da más excelente nombre que ellos. Sí, es decir, nosotros los seres humanos somos inferiores a los ángeles. En fuerza, poder y gloria, dice el mismo pasaje más adelante. Pero Cristo fue hecho tanto superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso siendo en forma de Dios. O sea, Él no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló, se hizo hombre. Y aún estando en la condición de hombre, se siguió humillando hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Jesús siendo Dios, como hijo, o sea, vale lo peor es un inicio. No, Cristo no es creado, Cristo es engendrado. Nosotros somos criaturas de Dios. Cristo es el unigénito. Quiere decir que Cristo participa de los genes de Dios. Cristo es engendrado, no es creado. Es muy importante la diferencia, entenderlo claro, porque los testigos de Jehová dicen que Cristo es la primera creación de Dios. No, no es cierto. Cristo no fue creado. Cristo es desde la eternidad y hasta la eternidad. Jesús dice, yo soy el principio y el fin, el primero y el último. Creo que me explique esta parte. En Job 33 dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios. Sabemos que en esta época Dios nos habla por la Biblia, pero también tengo entendido que
habla de dos maneras, pero el hombre no entiende, dice, por sueño y visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña sus consejos. Sí. ¿Está hablando de Job 23? 33. Ah, perdón, 33. Espera un segundito porque quiero ver el pasaje. Es muy importante a la hora de interpretar cualquier pasaje del libro de Job. Es muy importante que nos aseguremos de quién está hablando. Si es Job o si es alguno de sus enemigos. Porque si es alguno de sus amigos, estamos muy equivocados. Recuerda que al final del libro, Dios reprende a los amigos de Job por lo que estaban diciendo, porque le estaban acusando a Job. Pero si estás en desgracia, algo habrás hecho. Y Job decía, pero ¿qué he hecho yo si no servir a Dios? Y los amigos, pues algo habrás hecho, porque Dios no castiga a quien no lo merece, no sé qué. Entonces Dios acaba diciendo, no, sino que ha sido probado. Ahora, Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó el heredero de todo. Por tanto, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Ahora, ¿cómo nos habla a nosotros? A través de la Escritura. Si estamos orando, si viene de repente una persona que tengo que perdonarle y de repente siento que dice tienes que perdonarla, ¿debo contrastar eso con la palabra de Dios o puedo sentir que Dios me está diciendo ve y perdona a esa persona? A ver, si tú tienes algo en tu corazón contra una persona y te vas a poner a orar, seguramente el Espíritu Santo te diga, arregla ese asunto con esa persona. ¿Por qué? Porque la palabra dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tienes algo con tu hermano, deja la ofrenda y vete, arréglate con tu hermano y después presenta la ofrenda. Por tanto, el Espíritu Santo nos va a redarguir. Es decir, si nosotros vamos a la presencia de Dios a decirle, Señor, qué bueno eres, qué bien que soy yo, qué bueno que soy, el Espíritu Santo nos va a decir, entonces, si nos recuerda que hay algo en nuestro corazón con alguien, debemos decir, listo, Señor. Uno toma la decisión de arreglar ese asunto con esa persona. ¿Ok? Pero si no soy yo, sino otra persona la que nos ha ofendido, simplemente yo la perdono. Pero yo creo que no voy a tener que ir a la otra persona porque muchas veces yo rezo sin hacer nada, es lo que decía la persona. A mí me ha enseñado que yo la perdono, que me perdone. Lucas capítulo 17, versículo del 3 al 4. Es muy interesante que tengan en cuenta este pasaje, ¿no? Porque muchas veces no se tiene en cuenta. Lucas capítulo 17, del 3 al 4. Dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Esa es nuestra responsabilidad. Ir al hermano a solas, como dice Mateo capítulo 18, le llamamos la atención, si nos escucha, ganamos la verdad. Dice, y si se arrepintiere, perdónale. Pero esto es un condicionante. Si se arrepintiere, perdónale. Si no se ha arrepentido, no tiene por qué perdonar. Ahora, tampoco debe guardar resentimiento, porque el resentimiento es como un veneno que tú tomas queriendo que le haga daño a la otra persona. Es absurdo, ¿verdad? El resentimiento nos hace daño a nosotros. Entonces, si alguien me ofende y yo voy y le digo, hermano, lo que has dicho no es correcto, debes arrepentirte y pedir perdón a Dios. Vale, perfecto. ¿Qué debemos hacer? Romanos capítulo 12, versículo del 17 al 21 nos dice lo que debemos hacer. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, cuando dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres.
Pero Dios sabe que no es posible estar en paz con todo. Por eso dice, si es posible, ¿verdad?, estar en paz con todos los hombres. Dice, pero no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Ok? Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ¿a cuál de fuego no dará sobre su cabeza? No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Es decir, si un hermano me ofende y no se arrepiente, no me pide perdón, a pesar de que yo lo reprendo, bueno, yo cojo ese asunto y le digo, Señor, como dice el Salmo 27, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Yo encomiendo al Señor esa causa. Señor, encárgate de esta persona, por favor. Y Dios se encarga. Y diga que si se encarga. Hasta muchas veces dice que no nos debemos gloriar del mal de la otra persona. Claro. Pero a veces decimos, pero qué merecido se lo tiene. O dices, como diciendo que la justicia de Dios ha caído sobre aquella persona. Y decimos, que bien lo tiene merecido, ¿no? Cuidadito con eso porque no Puede es caer a justo nosotros. ni a ninguno. Pero la Biblia también habla de algo así cuando dice que no te sientas mal por el éxito, algo así, que le vaya bien a un hijo, porque tus ojos verán su caída, algo así. Verán, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que tiene mucho dinero, que está en el narco, o gente que se ufana de eso. Dice que no te sientas mal, ¿no? No tengas envidia de que prospera en su camino porque pronto será como la hierba verde. Claro, pero algo así dice, y tu ojo verá, tus ojos lo verán la caída de ellos, ¿no? Dice la palabra así. Pastor, ahorita me dice que nosotros debemos, cuando andemos con algún hermano, que debemos verlo como superiores a nosotros. Sí, sí, sí. Sí, pero lo que pasa es que uno no quita al otro. Es decir, debemos, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Lo que cada uno piense de sí mismo con cordura, no conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Consideremos los unos a los otros para estimular el amor, considerando a los demás como superiores a ti. Esto es correcto. Ahora, yo estoy considerando a los hermanos como superiores a mí. Yo me humillo delante del hermano y el hermano me patea. Si el hermano me patea, le llamo la atención, hermano, no es correcto lo que estás haciendo. Y si me vuelve a patear, pues entonces ya me aparto del hermano y le digo, Señor, por favor, cárgate de él. La persona que te ha ofendido es una persona difícil, que siempre piensa de que ella es la ya, sí. Y si uno le va a decir, mira, y si te va, sí, te aguanta, como decirte, te aguanta y no quiere que le hable. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Perdonar a Dios. Bueno, en el caso, ¿no? Perdonar, tenemos que perdonar cuando hay arrepentimiento. Si la persona no se arrepiente, no hay que perdonarlo. Escúchenme, ni Dios... vamos a hablar mañana del tema. Vale, pues entonces mañana hablamos de este tema. En eso de las ascuas del fuego, ¿no? De la venganza. A ver, sobre la Trinidad, este tema lo vamos a tocar mañana. Mañana hablaremos sobre el perdón, sobre los resentimientos, sobre todo este tipo de cosas. Raíces de la amargura y demás. Pastor, disculpe, en Isaías 52 y 53, porque estaba hablando usted, que dijo que toda su hermosura se deshizo, todo sufrió, ¿no? O sea que quedó todo Dios así. Quedó así, digo, ¿no? Todo desfigurado. Sí, le veremos más sin atractivo, dice Isaías. Sin atractivo lo vamos a ver. Bueno, eso se refería a cuando Jesús fue crucificado. Era una profecía en cuanto al sacrificio de Cristo. Y también le
ahí es cuando es su linaje o sus descendientes. ¿A qué se refiere? Hijo de David. Es una expresión habitual entre los hebreos, decir Jesús hijo de este, ¿no? Pero entre este y Jesús hay un montón de generaciones. Quiere decir que desciende de David. Jesús hijo de David, pero entre David y Jesús pasaron 1000 años. David vivió 1000 años antes que Cristo. Por tanto, hubo un montón de generaciones. ¿Qué quiere decir Jesús hijo de David? Que Jesús descendía de David. Porque se sabía que la descendencia de David tendría que venir el Mesías. Entonces, reconocer que Cristo descendía de David era como decirle Jesús el Mesías. El linaje. Yo he escuchado que cuando Cristo murió, ¿no? Bueno, supongo que el tiempo debió haber celebrado bastante, pero no se esperaba que después viniera el Espíritu Santo sobre ya individualmente. Ahora, cada uno de los que recibimos a Cristo por fe y le damos al Espíritu Santo, creemos en Dios, se vuelve como un Jesús, se multiplicó Jesús. Esa es una pregunta. Claro, en cada persona. No entiendo la pregunta. Murió Jesús. Sí. Y de ahí nacieron como cada persona que se convierte como Pero Jesús resucitó. Jesús murió y resucitó. De forma de que él había prometido. Eso sí. O sea, no se puede seguir cada persona que como Jesús. Más pequeño Dios, tal vez No, a ver, nosotros no somos dioses, ¿okay? Aunque Miller Monroe, Kenneth Copeland, Jesse Duplass, Carl Luna, Guillermo Maldonado, todos estos sinvergüenzas digan que nosotros somos Jehová Junior. O sea, eso es una burrada, como algo opino, de alguien que no conoce las Escrituras. Porque ellos dicen, si somos hijos de Dios, participamos de la naturaleza de Dios. A ver, por favor, los que están al fondo, presten atención, por favor, distraen. Es muy importante entender esto. Nosotros somos hijos de Dios, pero no participamos de la naturaleza de Dios. Somos hijos adoptados por medio de la fe. Es como si yo adopto un perrito. El perro no participa de mi naturaleza. Okay, yo lo adopto, pero no es un ser humano. Okay, yo puedo tratarlo como un ser humano, pero no es un ser humano. ¿Vale? Entonces, Dios nos ha adoptado como hijos suyos, pero no somos de la misma naturaleza que Dios. O sea, tratar de enfatizar eso como ellos lo hacen es una herejía absoluta, porque lo que hacen es poner al hombre en el lugar de Dios. Y el hombre no es Dios, y nunca lo va a ser. No, no todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que son hijos de Dios solo aquellos que creen en Cristo. Es decir, Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, le dio la potestad, a todos los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Primera de Juan 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Es decir, solo los que creen somos hijos de Dios. Los demás son criaturas de Dios. ¿Y esa adopción se puede perder? ¿Esa adopción se puede perder? Si nosotros nos apartamos de la fe, puede llegar a perderse. ¿No? Por eso dice que permanece. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué significa la palabra? Lo que es ya fue. Y porque por lo que fue. No le he escuchado, hermano. ¿Qué significa la palabra? Lo que es ya fue. Lo que es ya fue. Sí, quiere decir, es una referencia al pasaje donde Salomón dice en el Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol. Es decir, lo que es ya fue anteriormente. Pero había dicho que por eso que ya estamos sentados al lado del Padre porque No. es una partida, ¿no? A ver, cuando Pablo en Efesios capítulo 2
Dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Lo dice en fe, pero todavía no estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Es decir, hay que entender que en teología se estudia el ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. Ya somos salvos, pero todavía no. ¿Por qué? Porque somos salvos en esperanza. Ya, pero todavía no. Ya somos reyes y sacerdotes, pero todavía no estamos reinando con Cristo. Ya, pero todavía no. Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo quiere decir que antes que se forme el mundo. Digamos, No, eso lo único que quiere decir es que Dios, en su omnisciencia, en su presciencia, ya sabía lo que tú ibas a hacer, que tú ibas a creer en Él y por eso Dios te escogió. no, estoy hablando que dice el cordero, o sea, porque Cristo, ¿no? Que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Quiere decir que ya estaba dentro del plan de Dios. O sea, Dios ya tenía en su macro plan para salvar a la humanidad, sacrificar a su hijo. ¿Ok? Por eso dice, fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Desde un principio fue ese plan. Dios tenía ese plan desde antes. Pero ¿cuándo fue sacrificado Cristo? Hace 2000 años. Yo pensaba que ya había sido, digamos, en el mundo espiritual, que no tiene tiempo, que ya había sido inmolado. No, porque Cristo fue inmolado cuando fue inmolado. Pastor, Un segundito, que estaba más antes. Judas el traidor. Sí. ¿Perdió? ¿No perdió su salvación? Nunca fue salvo. No, a ver, Judas llegó a ser apóstol, lo cual quiere decir que él llegó a ser salvo. Porque Cristo no iba a escoger como apóstol a uno que no fuera salvo, que no quería creer. Aparte de la escritura que dice que era necesario que eso aconteciera Sí. para que se cumpliera lo que había sido. Sí, pero eso no significa que él no hubiera creído en Cristo o que él no fuera un siervo de Dios. Lo que significa es que él en su libertad escogió el camino que no debía. ¿Ok? Ahora, muchas personas han creído en Cristo y con el tiempo se han ido apartando de la fe. Y ha llegado un momento en que han renunciado a la salvación, han pisoteado la sangre de Cristo, en la cual fueron santificados. Esos perdieron su salvación. Y ya nunca más pueden volver a recuperarla, porque dice Hebreos capítulo 6, del 4 al 6, que es imposible que los que hicieran eso volvieran a ser movidos para el arrepentimiento. Por tanto, hay una línea que una vez que se cruza no hay vuelta atrás. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando alguien se aparta de la fe para que no llegue a transgredir esa línea. Hay una pregunta que siempre le quise hacer y me olvidaba. Pero esto no tiene nada que ver con la Trinidad, ¿eh? No tiene. Pero puedo hacer no tiene que ver con la Trinidad. Bueno, sí, por lo que es espíritu, carne, bueno. Pastor, los animalitos que han sido muy queridos por nosotros, nuestras mascotitas, y que fallecen, ¿van a resucitar también? La Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. Así que no lo sabemos. Yo encontré una Ahora a mí me parte- preguntaron en cierta ocasión, pastor, ¿en el cielo habrá animales? Evidentemente. Porque Cristo viene del cielo y viene montado en un caballo blanco. Por tanto, en el cielo tiene que haber animales. Pastor, yo encontré en Eclesiastés, a mí se me murió una mascota que era un personaje en todo el barrio que yo vivía y en mi casa. Lo quisimos muchísimo, lo bailamos, lloramos mucho. Y yo me tuve que poner bien fuerte para que mis hijas no sufrieran de más. Cuando mis hijas se han dormido, ahí es donde yo comenzaba a llorar mucho. Y abro la Biblia en esta costumbre que teníamos para ver Dios que me decía que la abría por cualquier parte, ¿no? Como un sortilegio o algo así. Pero fue increíble, pastor, que abro en Eclesiastés, que lloré y desperté a mis hijas y decía ahí, ¿y quién dice que los animales se irán abajo y los hombres arriba? ¿No será que algunos hombres se irán abajo y otros animales arriba? ¿Y otros animales arriba? No sé qué pasa ese será. En Eclesiastés, pastor, fue tremendo para ser cristiano. Digan, vamos a volver a ver al No conozco ese pasaje, la verdad. A ver.
Aquí de animales no hay ninguno, la palabra animales no aparece en Eclesiastés. ¿Qué versículo? ¿Qué capítulo y qué versículo? Sí, pero es que... Solamente habrá soñado. No, es que a veces pasa otra cosa, ¿no? Vamos a la Biblia y vemos lo que queremos ver. Pastor, quiero conocer una duda. Dice que quiero decir es correcto. Jesús nunca está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ¿correcto? He escuchado muchos predicadores que dicen invítalo a Jesús a tu corazón. Entonces, si Jesús está a la diestra del Padre ahora, dice que nos ha dejado el consolador. ¿Es correcto invitarlo a Jesús? Es una forma de hablar. Porque es una forma de hablar. Pastor, es 3:21. ¿Qué ves? 3. Ahí lo abrí, pastor. ¿Quién sabe que el espíritu de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo de la tierra? Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que lo vea, para que vea lo que ha de ser después de él? Bueno, tengan en cuenta que Eclesiastés es un libro escrito por un hombre que está investigando desde la perspectiva del hombre. Eclesiastés no se puede entender hasta el final. Cuando llega al capítulo 12, al final donde dice el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, ¿no? Porque Dios traerá a juicio toda cosa que el hombre haya hecho, sea buena o sea mala, etc. Por tanto, esto es la expresión de Salomón, que está investigando. ¿Quién dice que el espíritu de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo? Pero es una pregunta inconclusa. Simplemente es una forma de reflexionar. Pero no hay nada aquí que certifique que los animales después de muertos vayan a ir al cielo. Es como si él también se lo estuviera preguntando. Claro, es que es la reflexión de alguien que está investigando, ¿no? Lo investigó todo. Entonces, investigó las ciencias, dice, y hasta las locuras. Eclesiastés no se puede considerar un libro doctrinal. No, en absoluto. Únicamente, perdón un segundo. Únicamente Eclesiastés capítulo 12, del 12 en adelante, es decir, la conclusión, es lo único doctrinal que hay ahí. Cuando dice todo tiene su tiempo en el capítulo 3. Sí, es una expresión lógica, ¿no? Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de una cosa y tiempo de la otra. Pero no podemos sacar doctrina de un libro que es simplemente la reflexión de un hombre desde la perspectiva humana. Eclesiastés está escrito desde la perspectiva humana. ¿Por qué está en la Biblia? Porque su conclusión, por la conclusión que nos lleva a entender que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Pero no se sabe, a ciencia cierta. No se sabe, que la Biblia no lo dice. ¿Verdad? Todas aquellas cosas que la Biblia no lo dice, nosotros no debemos ni ignorar. Pero mira con los regalos que vamos a recibir ahí. La cuestión es que Pablo dice en 1 Corintios 4:6 que no debemos ir más allá, no debemos pensar más de lo que está escrito. Porque si no está escrito, puede ser que sí, puede ser que no. Pero lo que es evidente es que no podemos hacer doctrina de lo que no tiene fundamento bíblico. Los seres vivientes, pastor, que aparecen, los 4 seres vivientes que aparecen en el cielo. Bueno, podría dar la idea de que hay animales. No, los seres vivientes, los 4 seres vivientes, no son animales, son seres espirituales. Pero tener este rostro De los 4 seres vivientes que habla el Apocalipsis, no son animales, son seres espirituales, que forman parte de esa amalgama de seres espirituales que Dios ha creado y que, claro, nosotros cuando hablamos de seres espirituales pensamos en un niño de 2 añitos, regordete, con el pelo caracolado y con 2 anitas en la espalda. Pero la Biblia nos habla de seres espirituales que dan miedo. Entonces, ahí hay en nuestra página web tienen un libro que se llama Pobladores del Mundo Espiritual. Ahí tienen todo un estudio completo sobre el mundo espiritual y sus pobladores.
tomando en cuenta el punto de vista humano, el punto de vista humano, o sea, hacemos la lógica, ¿dónde está Dios? Hablamos de espacio, hablamos de dimensiones. Nuestro Señor Jesucristo dice que Él es el camino, la luz y la verdad para llegar al Padre. Sí, a través de Él podemos llegar. Tal vez Él nos muestra cuáles son los medios que debemos de tomar, pero, como digo, desde el punto de vista humano, tomando en cuenta también las Sagradas Escrituras, ¿dónde está Dios realmente? ¿En espacio o en dimensiones? A ver, Dios no está en nuestras, no puede ser medido por nuestras parámetros, por nuestros parámetros. A Dios no le podemos localizar en un espacio, porque la Biblia dice que la presencia de Dios llena la tierra. Él extiende los cielos como una cortina. El universo, que para nosotros es infinito, Él lo abarca con sus manos. Por tanto, no podemos decir Dios está aquí o Dios está allí. El Salmo 139 dice, ¿a dónde huiría de tu espíritu? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si fuera a la tierra, ahí estás tú. O sea, no podemos huir de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios llena la tierra. Si bien es cierto, Dios está en todas partes, en todo lugar, porque es omnipotente, omnipresente y omnisciente, ¿en dónde estamos nosotros ubicados? Nosotros aquí. ¿Pero qué es aquí? Este planeta que Dios ha creado. Pero tal vez desde un punto de vista de lo que es el espacio, la dimensión, tal vez es un punto de un calvario, o sea, como para purificar nuestras almas. No. Ese es el pensamiento platónico. Platón cree que nosotros somos emanaciones del uno, que venimos a purgar aquí nuestras culpas y que dependiendo de cómo vivamos, podemos volver otra vez a unirnos al uno, al todo, o vamos a seguir reencarnándonos hasta que consigamos la perfección. Pero eso es una filosofía sin fundamento. La palabra de Dios dice que somos criaturas de Dios puestas en este planeta para que tengamos un contacto, una relación personal con Dios. Dios nos creó para que fuésemos parte de su familia. Lo que pasa es que no todo el mundo quiere ser familia de Dios. Por eso Él escoge solamente a aquellos que quieren, aquellos que voluntariamente quieren tener esa relación con Dios. Pastor, yo quería hacer una pregunta que siempre me ha dado curiosidad. Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios, ¿correcto? Sí. A través del sacrificio en la cruz. Sí. Ahora, yo me pregunto por qué tuvo que ser la reconciliación con Dios de una manera tan sangrienta. ¿Hay algún fundamento en la Biblia o porque podría haber existido otro tipo de... A ver, Dios Cordero. Dios estableció desde el principio que la paga del pecado fuera la muerte. Dios le dijo a Adán, el día que comieres de este árbol, morirás, ciertamente morirás. Y esa muerte no se refiere a la muerte física, se refiere a la muerte espiritual, a ser excluido de la presencia de Dios, que es lo que dice Romanos 3:23. Por tanto, tenía que ser a través de la muerte que pudiésemos ser librados de la condenación eterna. Por eso Dios ya preparó de antemano el sacrificio de su propio Hijo. Pero ya desde Génesis capítulo 3, versículo 15, se anuncia el sacrificio de Jesús. Pero ¿por qué no fue otro tipo de muerte? ¿Por qué tuvo que ser así tan... Porque Dios quiso que así fuera. Dramático, tan horripilante. Eso fue la voluntad de Dios. Y así fue. Así lo estableció Él. A nosotros nos pudiera parecer que somos más inteligentes que Dios, o que podríamos haber hecho las cosas mejor que Él, pero créanme que no somos más inteligentes que Dios. Ahí se puso de manifiesto toda la maldad del hombre, hasta dónde podía llegar, ¿no? Fíjense que aún cuando Cristo esté reinando en la tierra por 1000 años, aquellos que estarán sometidos al gobierno de Cristo, aun cuando el diablo esté atado, metido en el abismo y no pueda tentar a nadie, aún así, cuando el diablo sea suelto, después de 1000 años de gobierno de Cristo en la tierra, que la tierra volverá otra vez a florecer, que la tierra volverá otra vez a experimentar la paz que en un principio tuvo y va a ser gobernada conforme a la voluntad de Dios. A pesar de eso,
Satanás volverá a reunir a dos grandes naciones para luchar contra Cristo y su pueblo. Lo cual quiere decir que el ser humano es como es. El ser humano no quiere someterse a la voluntad de su creador. Entonces, solo el que se somete a la voluntad del creador tendrá la posibilidad de vivir en ese nuevo cielo y esa nueva tierra donde ya no hay todo este tipo de problemas. Pastor, como anécdota, tengo muchos amigos que son cabalistas. ¿Qué son? Cabalistas, correctados. Tabla hawaiana. Y ellos dicen que son cristianos, ¿no? El grupo cristiano. Y dicen que ellos en el cielo van a seguir corriendo tabla, van a seguir surfeando. Porque hay mar. Hay cosas que la Biblia no nos dice y por tanto no podemos saber. Se nos dice que es un cielo nuevo y una tierra nueva. Por tanto, Pastor, y cuando dice de que maldito el que es colgado en un madero, se supone que entonces también era una muerte que traía maldición para... Claro, realmente Cristo fue maldito por causa de él. Porque él ocupó nuestro lugar en la cruz, el lugar que nos correspondía a nosotros. Pastor, ¿está permitido incinerar a la persona? Perdón, vamos a ver. Presten atención, por favor, no estén hablando por ahí, murmurando, porque no me llega el sonido. Dígame. ¿Está permitido incinerar a la persona Incinerar. cuando fallece? Bueno, no hay absolutamente nada, ningún fundamento bíblico en contra de la incineración. Ni uno. Pastor, Jesucristo sabía que iba a ser crucificado. ¿Y por qué dijo que Padre, por qué nos abandonado? Porque se sintió mal, se sintió solo, se sintió abandonado. Como hombre, Su naturaleza. en ese momento se sintió así. Como momentos antes se sintió deprimido, de manera que quiso morirse. Mi alma está muy triste hasta la muerte, le dijo a los apóstoles. Esa es su naturaleza humana, enfrentando un momento que era muy difícil. Él sabía que iba a ser torturado, él sabía que iba a ser asesinado, y no es fácil guardar silencio, ir para adelante y dejar que te hagan todo eso. Él sabía lo que se iba a enfrentar. Por eso cuando se vio en la cruz, ya que no podía más, que estaba a punto de morir, él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero realmente ustedes creen que el Padre le abandonó. ¿Abandonarías tú a tu hijo viéndolo en esa situación? Evidentemente, pero como hombre, él se sintió abandonado. Se identificó con todos aquellos que en algún momento se han sentido abandonados, aunque no estuvieran abandonados. Disculpe, pastor, ahí hay un gran paradigma para muchos, pues, dentro de la teología. Padre, ¿por qué me has abandonado? Se habla del miedo que sintió nuestro Señor Jesucristo en el momento de fallecer, y se habla también de lo que es la debilidad de un hombre. Hay muchas teorías que se manejan respecto a esas palabras, a sus palabras que nuestro Jesucristo ha manifestado. Yo no creo que fuera miedo lo que Jesús tuviera. Pues si hubiera tenido miedo, hubiera huido. Creo que lo que sintió fue tristeza, ¿no? De verse allí, eso, con multitudes que le habían seguido en su ministerio y que ahora no estaban allí, ¿no? O que posiblemente fueran de aquellos que estaban diciendo: crucifícalo, crucifícalo. O sea, creo que más bien fue eso, fue tristeza y sobre todo desesperación de verse como hombre enfrentado a una muerte que era total y absolutamente injusta para él, porque él no había hecho nada malo. O sea, él estaba muriendo por nuestros pecados. Pero cuando la madre de los hijos de Zebedeo pide a que sus hijos se sientan a la diestra y izquierda del Señor, él le responde que no es mío darlos, sino a aquellos para quienes es preparado por mi Padre. ¿Cómo nos puede explicar? Pues una vez más, Jesús ahí está diciendo que él se somete al Padre en todo. Como hombre, Jesús estaba sometido al Padre, como hombre. ¿Okay? Pero en Cristo se daban dos naturalezas, la humana y la divina. Había momentos en que Jesús actuaba como Dios. Él se puso en pie y paró los vientos y el mar, y lo obedecieron. Había momentos en los que él multiplicó el pan, los peces. Había momentos en los que él, como hombre, se cansaba y se dormía. En Cristo se dan las dos naturalezas. ¿Okay? Pastor, no quería saber
Marcos dice, mujer, he ahí a tu hijo. Porque María, ten en cuenta que Jesús fue crucificado en Jerusalén. Jesús estaba viviendo en Nazaret con María. María era de Nazaret. Cuando comenzó su ministerio público, él se trasladó a Capernaum. Y Capernaum fue su cuartel general. Desde allí iba y volvía, iba y volvía. Pero muere en Jerusalén. Y Jerusalén era una ciudad muy grande, muy populosa, especialmente en la Pascua. Cristo muere en la Pascua, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jerusalén estaba así de gente. Entonces Cristo habla con Juan y le dice, he ahí tu madre, he ahí tu hijo. Es decir, le está diciendo, Juan, por favor, cuida de tu mamá. Es lo que Jesús le está diciendo. No está diciendo que Cristo sea, o sea, que María sea la madre nuestra. No. Le estaba diciendo que cuidara de su madre. Respecto al pecado, es una pregunta que siempre me ha cruzado por la cabeza. Cuando él muere en la cruz, dice que él paga el pecado del hombre. Pero ¿por qué que el hombre no es la naturaleza? El pecado de toda manera, si él... La naturaleza, o sea, el pecado no está en nuestra naturaleza. Nosotros no somos pecadores por naturaleza. Eso nos enseñaron. Sí, pero es incorrecto. Si decimos que nosotros somos pecadores por naturaleza, estamos culpando a Dios de habernos creado mal. Dios no nos hizo mal. No somos un defecto de fábrica. No me refiero a eso. Yo sé a lo que te refieres, pero déjame explicarlo. El pecado no está en nuestra naturaleza. Nosotros pecamos porque nos dejamos arrastrar por la corriente de este mundo. No porque esté en nuestra naturaleza el ser malos, ¿ok? O el ser pecadores. No está en nuestra naturaleza. Nos resulta más fácil. El apóstol dijo, el pecado que mora en mí. Supuestamente hace creer que está conmigo, ¿no? Y que él me está obligando a Dios. A ver, cuando Pablo está hablando del pecado que mora en él, se refiere a que hay cosas en él que le dominan. ¿Ok? Es decir, hay personas que tienen un pecado dominante. ¿Ok? Entonces dice el pecado que mora en mí. Pero el pecado mora en él porque él se lo permite. No porque el pecado tenga autoridad o control sobre la persona. Nosotros no tenemos por qué, por eso dice Pablo, no reine el pecado en vosotros, de modo que lo obedezcáis. Es decir, nosotros pecamos no porque somos pecadores, sino que somos pecadores porque pecamos. Es diferente. ¿Ya? O sea, la responsabilidad es nuestra. Claro, evidentemente. Si fuera más fácil es pensarlo de la otra manera. Claro, y sobre todo es más cómodo, porque así le echamos la culpa a Dios. Claro, si yo soy pecador por naturaleza, ¿qué culpa de Dios? Dios me hizo así. Y no es verdad. Él le quitó la fuerza al pecado. ¿Perdón? Y Jesús le quitó la fuerza al pecado. Jesús mató a la muerte, que es la causa, que es la consecuencia del pecado. Listo, hermanos. Vamos a poner de pie para terminar este tiempo. Padre Santo, bendito Dios, desde el cielo, te damos gracias por las enseñanzas recibidas. Te pedimos que a través de tu palabra, Señor, tú nos sigas respondiendo por todas estas preguntas que tenemos. Que tú nos pongas a nosotros tanto el querer como el hacer, Señor, para estudiar la palabra. Damos gracias, Dios, que usaba el pastor Nicolás para iluminar nuestro entendimiento. Gracias por este tiempo, Señor, y prepara nuestro corazón para el día de mañana, que a las 7 de la noche vamos a recibir el seminario acerca de la falta de perdón, el arrepentimiento, las raíces de amargura, que son situaciones que pasamos diariamente, Señor, y que tenemos que aprender a manejarlas como cristianos, como hijos tuyos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos. Eso es todo por hoy.